Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Habiendo perdido todo, el millonario decidió desafiar a su exesposa casándose con una chica del campo. Pero tan pronto como cruzó el umbral de su casa, se quedó paralizado ante la vista que tenía delante. Santos era un hombre del campo. Su padre trabajaba como conductor en la aserradero local, mientras su madre dirigía una granja, conejos, vacas con terneros, cerdos, gallinas, gansos y un gran jardín, la mitad plantado con calabazas para la alimentación animal, y Santos. De niño, a menudo soñaba con tener un hermano, pero su madre nunca pudo concebir de nuevo. Cuando Santos tenía 12 años, su madre, al sacar agua del pozo, de repente gimió, se agarró el corazón, soltó los cubos y lentamente se desplomó en el suelo donde murió antes de que llegara la ambulancia, mientras los vecinos asustados se arremolinaban. Santos recordaba ese día bien en cada detalle. Allí, entrando a la oficina del director, estaba el educado director de la escuela que lo encontró sentado en el tercer escritorio junto a la ventana. Le hizo señas a Santos y le susurró al oído. «Prepárate, Santos, tu padre te recibirá». De hecho, su padre estaba de pie cerca del porche de la escuela, jugueteando torpemente con su gorra cubierta de polvo y virutas de madera. Al ver a su hijo, sonrió torpemente y lo abrazó por los hombros. «Hijo, nuestra madre ha fallecido. Se ha ido». Al principio, Santos no creía a su padre, negó con la cabeza y fue terco. Luego las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta, esto no era una broma, su padre no mentía. Santos se soltó de las manos de su padre y corrió. Lo encontraron tarde en la noche en un campo detrás del pueblo, acurrucado y dormido. Su rostro estaba hinchado de lágrimas. Así, quedaron solos, como los llamaba a menudo su vecina, señora Sibila. Pero el mayor Somero decidió firmemente que su hijo debía alcanzar mayores alturas. No por el padre, sino por la madre. Para educarse, obtener un título y establecerse en la ciudad. Por lo tanto, presionó a Santos con las matemáticas y ahorró su modesto salario para la vida en la ciudad de su hijo. Pero se obsesionó con ganar dinero extra, trabajando sin parar, primero en la aserradero, luego en casa en la granja. Santos, por supuesto, siempre estaba allí para ayudar. Pero aún así, era difícil vivir sin ningún descanso. A los 52 años, cuando Santos estaba en 11º grado, su padre comenzó a quejarse de su salud, ahora le dolía el lado derecho, ahora el izquierdo. Gradualmente comenzó a declinar, cada vez más cansado, comiendo menos. En unos pocos meses, pasó de ser un hombre robusto a un anciano encorvado con la mirada apagada. Y un día, mientras descansaba a la sombra y respiraba con dificultad después de tirar heno, le dijo a su hijo: «Todo ha terminado para mí, no puedo continuar». «Vamos, papá», Santos sonrió, sentándose a su lado y quitándose la camiseta sudada. «¿Qué dices? Seguiremos viviendo, la jubilación está cerca». «Ah». Su padre agitó la mano. «No llegaré». Sus palabras resultaron proféticas. Poco antes de los exámenes finales, Santos se encontró postrado en cama durante largos periodos. Primero por las mañanas, luego durante todo el día. En mayo, cuando Santos regresó a casa un día soleado después de completar con éxito un examen, su padre estaba dormido. Decidiendo no despertarlo, esperó pacientemente a que se despertara. Y su padre ya estaba muerto. Todo el pueblo asistió al funeral del padre. Cavaron la tumba junto a la de su esposa. Las mujeres vecinas, mirando a Santos, lloraban tanto por la piedad hacia el padre como por simpatía hacia el hijo. El joven de 17 años quedó huérfano sin abuelos ni otros familiares por parte de padre o madre. Santos también estaba en shock, incapaz de creer lo que había sucedido, sentado junto a la tumba de sus padres o en casa en completo silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de la cocina. Los vecinos bondadosos ofrecieron ayudar con la granja,
regaban el jardín por las tardes y alimentaban al ganado por la mañana. Pero Santos se recuperó rápidamente, había sido criado para ser un hombre. Tras agradecer a los vecinos por su ayuda, se las arregló solo. Al mismo tiempo, se preparaba para sus próximos exámenes, sin querer defraudar ni a su padre ni a su madre. Decidió que, por todos los medios necesarios, cumpliría el deseo de su padre. Se inscribiría, estudiaría y encontraría una carrera. Para el otoño, había aprobado sus exámenes y la granja se había desmantelado. La vaca fue entregada a señora Sibila, los terneros fueron vendidos y el aves y los conejos se sacrificaron para carne. Cosecharon papas, zanahorias y remolachas, compartiéndolas con los vecinos. A finales de agosto, Santos se despidió de todos, cerró con llave la casa de sus padres, le dio la segunda llave a señora Sibila y prometió visitar siempre que pudiera. El dinero que su padre había ahorrado fue suficiente para el viaje, la cuota del dormitorio y los primeros meses. La beca era modesta, así que tuvo que tomar un trabajo de medio tiempo y transferirse a un programa de aprendizaje a distancia. Santos dormía poco, comía mal y cada vez veía más el reflejo de su padre en el espejo. Su mirada había adquirido un aspecto de indiferencia, lo cual le asustaba. Solo el recuerdo de su padre y su madre lo mantenían en marcha. El dueño del restaurante donde trabajaba Santos a menudo lo elogiaba en las reuniones de personal por su rapidez de pensamiento e inventiva. Era uno de esos camareros que podía vender a los clientes los artículos más caros y mejores sin pestañear. Algún día serás un buen empresario, le guiñó un ojo. Santos nunca lo había pensado. Había estado estudiando en la Facultad de Gestión y Negocios durante 4 años, pero aún no entendía del todo qué haría cuando se graduara. No tenía tiempo ni energía emocional para pensarlo. Decidió terminar sus estudios primero y luego pensar qué hacer con su vida. No quería trabajar a tiempo parcial por mucho tiempo. El destino tenía otros planes. Cuando Santos estaba en su 5º año y ya escribía su tesis, en su único día libre, el dueño llamó. Santos, ayuda, ¿podrías? Nuestro Raulo se emborrachó en algún lugar de nuevo, reemplázalo. Eres un chico capaz, no hay a quien más pedirle. Recibirá su pago por todo el día. Santos pausó un momento, Raulo era el gerente. Santos lo había ayudado a resolver varios problemas cuando estaba incapacitado después de indulgencias nocturnas y no podía manejar las quejas de los clientes por la mañana. ¿Pero reemplazarlo completamente y por todo el día? Estaré allí pronto, dijo Santos secamente, necesitaba el dinero en ese momento. Enrique Calvo, el dueño, apreció la responsabilidad y diligencia de Santos. Durante todo el día después de Santos, ningún cliente insatisfecho llegó a él. El nuevo administrador resolvió todas las quejas rápidamente y los invitados lo dejaban con una sonrisa en sus rostros y un bono agradable en forma de un postre o una copa de vino. Por la noche, mientras calculaba las ganancias, Enrique Calvo se dio cuenta de que sería más beneficioso promover a Santos en lugar de continuar soportando las payasadas alcohólicas de su pariente lejano Raulo. Al día siguiente, Santos fue llamado a la oficina y felicitado por su promoción. Estaba sorprendido y frustrado al mismo tiempo. Enrique Calvo, tengo un título, después de todo. Entiendo, Calvo levantó las manos en señal de conciliación. Comienza integrándote poco a poco. Primero por las noches cuando está ocupado, luego jornadas completas de 10 a 7. ¿Te parece? Te pagaré completo de todas formas. Santos aceptó. Asistía a clases y escribía su tesis antes del mediodía, y por la tarde se apresuraba al restaurante Laguna para cambiarse a un smoking e interactuar con los invitados. El trabajo iba bien y, por primera vez en mucho tiempo, Santos dormía lo suficiente. Después de graduarse con distinción, llevó su diploma a Enrique Calvo. Ahora puedo trabajar a tiempo completo. Esto marcó el inicio de la carrera de Santos Homero. A menudo recordaba su primer trabajo con una sonrisa, pero prefería no pensar demasiado en su antiguo jefe.
El hecho era que Enrique Calvo, quien inicialmente casi había reemplazado a su padre, pronto reveló su lado desagradable. El primer año de trabajo para Santos fue bien, ideó nuevos trucos en el servicio al cliente, lo que llevó a revistas glamorosas de la capital a llamar al restaurante un lugar al que quieres volver una y otra vez. Santos no hacía nada particularmente complicado. Regalaba a los invitados sus postres característicos en cajas de marca, felicitaba a los clientes habituales en sus cumpleaños y otros eventos significativos, permitía a los visitantes con perros sentarse con sus mascotas en un área designada, e incluso reemplazó la música repetitiva con trinos de pájaros y sonidos de la naturaleza. Sin embargo, esta última idea no fue del agrado de Enrique Calvo. ¿Qué estás pensando? Se rió. Luego querrás traer gallos cantando. Santos, no somos hippies. La música clásica es clásica porque es atemporal y estimula el apetito. Tráela de vuelta. Si no te gustan los altavoces, que toque la orquesta. Y la orquesta tocó. Pronto, hubo una discusión sobre un nuevo menú. Como idea, Santos sugirió agregar platos simples como gazpacho y empanadas para aumentar aún más la sensación de hogar en el restaurante. Enrique Calvo se rió de esta sugerencia. Durante la presentación, Santos miró a los socios sentados alrededor de la mesa y se rió. Santos, los gallos fueron mejor, lo juro. ¿No te gusta algo? Todo. Tenemos carillas, entiendes, sillas francesas, una orquesta. ¿Y planeas hornear pastels? ¿Eres del campo?, uno de los socios preguntó inesperadamente, cruzando los brazos sobre su estómago. Santos se sorprendió por tal pregunta. Sí, ¿y qué? Se nota. Para la gente del campo, la comodidad se encuentra en los pasteles, mientras que para los habitantes de la ciudad es un mantel inmaculado y pescado impecable servido con elegancia, junto con un servicio rápido. Estoy completamente de acuerdo, asintió Enrique. Necesitamos platos rápidos, pero también deben ser presentables. Camarones o mejillones en vino, sugirió un socio. Sí, no está mal. Santos, gracias, toma asiento. Santos se sintió humillado por el resto de la reunión. Creía que su excelente educación y experiencia lo guiaban hacia las decisiones correctas, sin embargo, sus raíces rurales se asomaban a través de su exterior refinado. Santos visitaba su aldea con frecuencia, varias veces al mes. Revisaba la casa, las tumbas de sus padres, a señora Sibila, que acababa de cumplir 70 años, y el jardín. No quería pasar su único día libre cada semana sentado en la ciudad, en ese entorno de concreto ajeno. Como Santos ganaba un salario decente, gradualmente pudo vestirse mejor, comprar relojes caros, obtener una licencia de conducir, alquilar un lugar y luego asegurar su primera hipoteca. A veces, mirándose al espejo después de una ducha, Santos no podía creer que el tipo musculoso con barba arreglada y corte de pelo pulcro fuera él. Aún más a menudo, sentía una desconexión entre su vida y su estado interior cuando estaba atrapado en el tráfico en su Lexus o cuando iba a jugar golf con Enrique o sus socios. Ya no le recordaban sus orígenes, pero Santos siempre recordaba que venía del pueblo. El pueblo lo llamaba. Lo atraía con la amplitud de los campos, espolvoreados de rocío al amanecer, el calor de la hierba calentada por el sol, el delicioso olor de un baño calentándose mezclado con la humedad y frescura de la noche. Nada en la ciudad podía reemplazar la sensación de estar en su lugar natal, ni siquiera los manteles blancos. Una vez, durante una partida de golf, Enrique Calvo notó el estado pensativo de Santos. Se burló, eligiendo un palo para su golpe. ¿Extrañas tu gazpacho y tus empanadas? ¿Me estás humillando de nuevo? Santos hizo una mueca. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso humillante? Yo también soy del campo, se encogió de hombros Enrique Calvo. ¿Qué tiene de humillante eso? No es eso, es tu tono. Aquí vamos, cantó Enrique. El tono está todo mal. Raúl empezó así también. Primero,
no le gustó mi tono, luego el restaurante, ahora la vida misma. ¿Y qué tiene de malo las empanadas? ¿Puedes explicar? Puedo. Enrique Calvo midió, balanceó y golpeó la bola. Las empanadas son comunes. ¿Pero camarones en champán de los 80? Eso no es algo que todos tengan. Pronto entenderás, la exclusividad no está en la comodidad, está en el estatus. Las empanadas carecen de estatus. Aunque Santos entendía de dónde venía su jefe, no podía estar de acuerdo. Los invitados a menudo compartían detalles personales con él mientras discutían platos, y Santos sabía que enfocarse en la nostalgia tenía que funcionar. Si no, los competidores se harían con la idea, necesitaba implementarse con urgencia. Era tan valioso. Después de todo, los habitantes de la ciudad, para regresar a su infancia, a su pequeño pueblo natal, seguirían regresando una y otra vez. Santos había ahorrado algo de dinero y decidió arriesgarse. Encontró un lugar adecuado, lo compró y comenzó las renovaciones. Compró muebles, un letrero, equipos de cocina y platos. Luego se acercó a Enrique y anunció su partida. Enrique estaba furioso. Te levanté de la nada y así me dejas. Trabajaré como se requiere. Santos intentó calmarlo. Hay tiempo hasta el otoño. Bestia ingrata. Enrique Calvo gritó. Peor que Raulo. ¿Competir contra mí? Adelante. Vamos a ver cuánto duran tus empanadas. Santos se entristeció al dejar el antiguo restaurante. Así no era como había imaginado su salida. Al principio, la histeria de Enrique le pareció extraña, pero pronto entendió por qué. Sus ideas realmente funcionaban. Habían sido suprimidas en Laguna para mantenerlo controlado, para ponerlo en su lugar. Porque su pequeño restaurante familiar Casita Vieja se volvió enormemente popular dentro de las primeras semanas de apertura. A menudo no había suficiente personal ni platos. Pero todo esto se compensaba con creces por las reservas completas, las reuniones con bardos y pequeñas bandas y el olor a comida casera que atraía a los habitantes de la ciudad como gatos hambrientos. El gazpacho y las empanadas horneadas en horno de leña se convirtieron en un verdadero éxito. Santos descubrió que muchos residentes de la ciudad provenían de pueblos. Ellos constituían la mayoría de sus clientes. El restaurante les recordaba a su infancia en la casa de sus abuelos o padres, el tiempo más feliz y despreocupado de sus vidas, que, por desgracia, no podía volver. Santos a veces notaba que el ambiente que creó se parecía a la casa de sus padres. Desde que abrió su propio restaurante, viajaba al pueblo mucho menos frecuentemente, solo unas pocas veces al año, generalmente en verano, para limpiar las tumbas de sus padres. No podía visitar más a menudo, simplemente porque no había suficiente tiempo. La falta de sueño, la ansiedad y la constante prisa regresaron. Pero a Santos le gustaba, sentía que había hecho algo bueno. Había creado un proyecto desde cero que le traía buen dinero y alegría a quienes lo rodeaban. Probablemente, este era el futuro que sus padres alguna vez soñaron para él. Estaba contento de poder estar orgulloso de lo que había llegado a ser, gracias a su trabajo y al de ellos. Santos ahora tenía 26 años. Los negocios iban excelente. Había pagado el préstamo del coche y la hipoteca, y tenía una cantidad significativa de dinero en el banco. También tenía una cartera de inversiones. Santos soñaba con algún día regresar a su pueblo natal para renovar la casa de sus padres y luego retirarse a vivir allí sus días en paz. Y trabajaba como un demonio. Santos no conoció a Magdalena hasta que ella llegó al restaurante con sus amigas para almorzar. Lo primero que dijo Santos al final de su comida fue: «¡Qué lugar tan maravilloso, justo como mi casa!». Ella tenía 23 años. Había venido a la ciudad desde el pueblo y no se avergonzaba en absoluto de su origen, lo que Santos encontraba muy atractivo. No soportaba a aquellos que despreciaban el campo, a pesar de ser el mismo de allí. Magdalena se convirtió en una visitante frecuente de su establecimiento. Venía a veces sola,
a veces con amigos, pero nunca con un hombre. Santos suponía que estaba soltera y decidió conocerla mejor. La acompañaba hasta su taxi, se unía a ella en su mesa y ella siempre lo recibía bien. Discutían sobre la infancia, la juventud, los planes futuros y los problemas. Magdalene trabajaba como entrenadora de fitness, ganaba un buen ingreso, tenía una gran figura y vestía con estilo. Después de la escuela, se mudó a la ciudad para no ser una carga para sus padres. Inicialmente, tomó trabajos ocasionales, pero luego se metió en el fitness, comenzó a ir al gimnasio, se entrenó como entrenadora y ahora cobraba tarifas exorbitantes por entrenamiento personal. Un mes después de conocerse, Santos invitó a Magdalene a una cita después del trabajo por la noche y ella aceptó. 2 meses después, ya vivían juntos en su apartamento y pronto se casaron. Magdalene organizó todo. Ella eligió un vestido caro, una tiara de diamantes y anillos, alquiló un club de campo, gestionó el restaurante, el menú y la lista de invitados. Cuando Santos de repente recordó a conocidos de su pueblo natal y sugirió invitarlos, Magdalene frunció el ceño. Son amables, tus vecinos y los míos, pero no estamos tan cerca de ellos. Quiero solo gente cercana en nuestra boda. ¿Entiendes? Santos asintió y luego reflexionó. A diferencia de Magdalene, él no tenía padres ni amigos. Tenía algunos conocidos en la ciudad, pero realmente no podía considerarlos cercanos. Eran más bien socios comerciales. Así, resultó que en la boda había gente cercana a Magdalene y extraños para Santos. Los padres de Magdalene aprobaron la elección de su hija y se la presentaron a Santos 2 meses después de que se conocieron. Un fin de semana, Santos y Magdalene fueron al pueblo. Allí, en una ordenada casa de troncos, vivían señor y señora Cabeza, sus futuros suegros. Resultó que cuando Magdalene recordaba el pueblo y el hogar, en realidad se refería más a una cabaña porque su padre era un diplomático jubilado, y su madre principalmente cultivaba flores en la parcela. Quedó claro que tenían menos en común de lo que Santos había esperado. Sin embargo, la familia Cabeza causó una buena impresión en él. Señor Gustavo, llevándolo aparte ese día, expresó su deseo de solo lo mejor para su hija. La relación con Magdalene se deterioró rápidamente después de la boda. Antes de la boda, ella recibía a Santos con una cena cada noche, incluso si era ordenada de un restaurante. Pero después de la boda, a menudo desaparecía en casas de amigos por las noches. Regresaba tarde en la noche, justo cuando era hora de que Santos se levantara. Ella dejó su trabajo, alegando que quería dedicar todo su tiempo a la familia. Pero al final, Santos solo la veía en la mañana por 1 hora mientras él se preparaba para el trabajo y ella dormía. Su comportamiento comenzó a preocuparle. Cuando Santos le pidió a Magdalene que pasara más tiempo en casa, ella fruncía el ceño. Ahí vamos. ¿Quieres controlar mi vida? ¿Esperas que te espere como una princesa encerrada en una torre?, replicó Magdalene. Solo quiero que me recibas después del trabajo como solías hacerlo, para que podamos pasar más tiempo juntos, suplicó Santos, sentado al borde de la cama, mirando mientras Magdalene se desnudaba. Por supuesto, se burló ella. O tal vez eres tú quien se relajó después de la boda y dejó de hacer tiempo para mí. Tal vez empecé a salir más con mis amigos para no sentirme tan sola. Porque tú desapareces todo el día en el trabajo, ni siquiera me llamas. ¿No notaste que compré nuevas cortinas o alfombras? ¿Alguna vez cruzó por tu mente? Santos no tenía nada que decir en respuesta, decidió que necesitaba hacer las paces. Tomó días libres a expensas del sueño, intentó llamar a Magdalene desde su oficina llena de informes. Por las noches, iban de compras. Contrariamente a las expectativas de Santos, Magdalene no compró utensilios de cocina o cortinas, sino ropa y cosméticos, y de lujo además. Cuando su esposo comentó sobre el costo de las compras y su cantidad, Magdalene se ofendió. ¿Te molesta el dinero gastado en mí?
Fácilmente puedo volver a trabajar y gastar tanto en mí misma como solía hacerlo. Entonces podrás organizar tus propias cenas después del trabajo, tacaño egoísta. Santos se sintió perdido nuevamente y no encontró nada que decir. Los argumentos de su esposa parecían sustanciales. El matrimonio era un asunto delicado, eso había aprendido de su padre. Pero esto era solo el comienzo. Sus días se convirtieron en caminar por un campo minado. Magdalene se enfadaba si él la llamaba y la distraía de algo importante, o ella creaba una escena porque Santos no la llamaba como de costumbre. Aguantó las crecientes peleas y escándalos durante mucho tiempo, pero pronto se dio cuenta de que si las cosas continuaban así, no superaría a su padre. La falta de sueño se convirtió en insomnio crónico. Acostado despierto por la noche junto a Magdalene, quien roncaba pacíficamente después de un baño y una ducha, Santos no podía dormir. Su vida familiar lo atormentaba. No podía entender quién tenía la culpa de sus frecuentes discusiones, él o ella. Pronto estalló un gran escándalo. Supuestamente iban a ir a la celebración del aniversario de señor Gustavo fuera de la ciudad, pero Santos se negó. Después de entregar el informe anual, solo quería dormir. También no quería conducir en un estado tan cansado, preocupado de que podría quedarse dormido al volante. Al escuchar su negativa a ir, Magdalene tiró su bolso al suelo en el pasillo, con las manos en las caderas. Yo también puedo conducir. ¿Pensaste en eso? No estoy en condiciones de discutir ahora, Magdalene, suspiró Santos, colapsando exhausto en el sofá. Solo quiero dormir, me duele la cabeza. Tú ve, y yo vendré mañana después de descansar. Tu padre lo entenderá, creo. Él estaba tan emocionado de mostrarte su nuevo garaje. Mañana puede mostrármelo. No me respetas, no respetas a mi padre. ¿Qué más? Magdalene explotó, ahogada en lágrimas. Y luego te preguntas por qué no quiero tener hijos. Magdalene, te lo ruego, comenzó Santos, pero luego escuchó cómo la puerta se cerraba de golpe. Magdalene se fue. Santos no tenía ni la fuerza ni el deseo de pensar en sus palabras. Se quedó dormido. Su sueño fue inquieto y durmió terriblemente. Se despertó 8 horas después, completamente destrozado. Miró el reloj, eran las 4 de la mañana. Afuera, en la neblina matutina, se vislumbraban los contornos de los rascacielos, la ciudad dormía. El sol se levantaba en el horizonte como un punto de luz tenue. Parecía que el día sería tan caluroso como el día anterior. A pesar de la frescura matutina, ya comenzaba a elevarse el calor del asfalto. Santos tomó una pastilla para el dolor de cabeza, la tomó con mucha agua, como su madre le había enseñado, abrió la ventana para dejar entrar algo de aire fresco, se duchó y luego se dirigió a visitar a la familia Cabeza en su casa de campo. Fue recibido con una recepción notablemente fría. «Ah, Santos, ¿has llegado?» Señora Cabeza le abrió la puerta. «¿Por qué no llamaste? ¿No nos avisaste que no vendrías al aniversario y que vendrías hoy?» Pensé que Magdalene les habría informado. Magdalene, la suegra, levantó una ceja. Ella llegó ayer cerca de la medianoche, toda en lágrimas, despeinada. Se encerró arriba en su habitación y eso es todo. Dice que eres egoísta. Santos sonrió involuntariamente. Resulta que ella todavía es tan niña. Habrá que pensar cuál de los dos es más niño, sacudió la cabeza señora Cabeza. Gustavo también estaba molesto, tenía tantas ganas de verte. Al menos podrías haber enviado una tarjeta. Señora Cabeza, realmente no pude. Mi presión arterial se disparó, apenas llegué a casa, Santos mostró una bolsa que tintineaba con botellas. Hoy le felicitaré. Jerez y cava, sus favoritos. ¿Qué, piensas que es alcohólico o algo así?, frunció el ceño señora Cabeza. Sí, y no debería, le está fallando el corazón. El desayuno fue deslucido, Magdalene se negó a bajar.
Gustavo Cabeza frunció el ceño en silencio y comió sus huevos. Carolina Cabeza suspiraba continuamente y miraba a su yerno con desdén a través de sus gafas. Santos se sentía incómodo. Por un lado, quería disculparse. Se sentía culpable por su comportamiento y por arruinar la celebración y por enviar a su hija infeliz y enojada de vuelta con sus padres. Por otro lado, le parecía que no tenía la culpa, pero intentaban hacérselo sentir así. ¿Qué hacer? ¿Admitir la culpa, pedir perdón? ¿O darle la vuelta a la mesa, expresar sus quejas acumuladas a Magdalene y marcharse? No lo sabía, así que también permaneció en silencio y comió. Después del desayuno, felicitó a señor Cabeza por su aniversario, entregándole una caja con relojes caros. La bolsa con alcohol fue escondida por señora Cabeza en algún lugar de la cocina. Señor Cabeza agradeció a Santos por el regalo, le estrechó la mano, incluso se probó los relojes. Pero esto no alivió la atmósfera opresiva en la casa, y Santos adivinó por qué. Santos, comenzó Gustavo mientras caminaban juntos por el jardín. ¿Te das cuenta de que estoy enojado contigo? Y no es por el estúpido aniversario, maldita sea. Tengo la culpa ante Magdalene, aventuró Santos. Exactamente. Sabes, ya tengo 60 años, quiero nietos, no ver cómo ustedes dos discuten. No sé qué hacer, confesó Santos, y compartió sus problemas con Magdalene con su suegro. Gustavo Cabeza escuchó atentamente a su yerno y sonrió, colocando una mano en su hombro. Santos, entiendo. Perdiste a tus padres temprano, y no tuvieron la oportunidad de enseñarte cómo tratar a una esposa. Realmente solo necesitan una cosa, ser amadas. ¿No es obvio que la amo? Santos sonrió. La mantengo, trato de pasar más tiempo con ella. La trato con delicadeza, como a una niña. Eso es exactamente, la ves como una niña. Como a alguien tonto e ingenuo. Estás tratando de enseñarle sobre la vida. Créeme, Magdalene sabe mejor que tú qué hacer y cuándo. Solo deja de pensar que puedes enseñarle algo. No puedes. Santos regresó a la ciudad, angustiado y humillado. Entonces, según los padres de Magdalene y la propia Magdalene, él hacía demandas irracionales. ¿Desde cuándo dedicar tiempo al hogar y al esposo y no vagar por clubes en la noche se volvió anormal? Nunca había restringido a Magdalene en nada. ¿Quieres trabajar? Trabaja. ¿Quieres quedarte en casa? Quédate. Reúnete con amigos, invítalos. Haz lo que quieras, pero estate presente. No desaparezcas durante días. ¿Realmente pensaba como un tirano que no puede manejar a las mujeres? O, tal vez, Magdalene y sus padres se habían vuelto un poco demasiado audaces, viviendo a sus expensas. Decidió intentar arreglar las cosas con su esposa y reconciliarse. Le envió una canasta de flores con una nota que decía «Perdóname» y la llamó. Luego, una semana después, fue a la casa de la familia Cabez y trajo a Magdalene de vuelta. El primer día fue perfecto, volvieron a ser los compañeros más cercanos. Magdalene cocinó pescado rojo, Santos llegó temprano del trabajo y trajo una botella de vino. Discutieron su discusión y lo que deberían evitar en el futuro. Luego Magdalene fue a ducharse. Santos pensó que se iría a la cama, pero no. Magdalene se vistió, se acercó a Santos y lo besó en la mejilla. Voy a salir con las chicas. Ve, suspiró él, tratando de no enojarse. ¿Estarás fuera hasta la mañana? ¿Necesitas que te lleve? Quizás no, sonrió Magdalene. Quiero estar contigo, soltó Santos de repente. La sonrisa desapareció del rostro de Magdalene. ¿Por qué? ¿Para arruinar mi noche? Quiero pasar más tiempo contigo. Tal vez lo disfrute. Podríamos ir a clubes toda la noche. No, cortó Magdalene. Actúas como si quisieras controlarme y educarme de nuevo. Me las arreglaré sola. Y tú necesitas dormir, tienes trabajo mañana.
Le dio a Santos un beso seco en la mejilla y se fue. A él se le ocurrió la loca idea de seguirla. Santos sentía que su esposa le estaba siendo infiel. También sentía que estaba volviéndose loco. Vivieron juntos otro año. Magdalene, aún sin trabajar, continuó gastando dinero sin cuidado, desapareciendo por las noches y regresando a casa por la mañana para dormir. Santos trabajaba, cada vez más a menudo haciendo sus propias cenas y comiendo solo. Intentó explicarle a Magdalene que el estilo de vida que llevaba estaba destruyendo no solo su matrimonio sino también a ella misma. Después de todo, la vida no puede ser solo comprar vestidos e ir a clubes. Necesitas una profesión, un negocio, objetivos. Magdalene desestimó sus intentos de enseñarle sobre la vida y a veces incluso lo amenazó. Podría llamar a mi padre. Que te hable y te haga entrar en razón. Porque estás tratando de educarme de nuevo. Pronto, Magdalene informó a Santos que quería el divorcio. Él estaba en shock. Vivió solo durante una semana después de que Magdalene empacara sus cosas y se mudara de regreso a su apartamento de alquiler, donde vivía antes de casarse. Durante esa semana, se dio cuenta de que estaba mejor sin Magdalene que con ella. No quedaba rastro de su afecto y calidez anteriores. ¿Por qué torturarse el uno al otro? Aceptó el divorcio. Santos fue al tribunal con el corazón tranquilo, confiado en que se separarían amigablemente. Pero se encontró con una desagradable sorpresa en la corte. Entonces, señor Somero, usted no tiene reclamos contra su esposa y está listo para disolver el matrimonio, dividiendo los bienes por la mitad, dejando el apartamento a su esposa y conservando su parte del negocio. ¿Está de acuerdo, señora Somero, con los términos de su esposo? No. Los ojos de Magdalene brillaron. Exijo la mitad del negocio. Santos se quedó helado. Se dio cuenta de que el divorcio no iría según el guión que había imaginado. Sabía que Magdalene podía reclamar la mitad del restaurante. Pero en verdad, ella nunca había mostrado interés en el restaurante de Santos, así que él lo había olvidado por completo. Necesito la mitad del restaurante, todo según la ley. Esto llevó a prolongadas batallas legales. El abogado de Magdalene presionaba su agenda, mientras que el abogado de Santos exigía que accedieran a sus términos. Pero Magdalene no aceptaba. Después de varios meses, ganó la mitad del negocio de Santos. Él estaba hirviendo de injusticia y rabia cuando se anunció la decisión, pero no había nada que pudiera hacer. Complacida con el resultado, Magdalene no molestó a su ex esposo durante varias semanas. Luego se enteró de la terrible noticia. Magdalene planeaba vender su parte del negocio. Santos la llamó, tratando de averiguar a quién intentaba vender su creación por una miseria. Ella solo se rió. No puedo decir, es un secreto. Lo sabrás pronto. Santos lo descubrió. En una de las reuniones, apareció nada menos que Enrique Calvo. Contempló con desprecio el interior, los empleados, Santos, y declaró: horrible. Qué lugar tan sin gusto. Costará una fortuna arreglarlo. Santos pensaba que el infierno era su último año viviendo con Magdalene y las batallas legales, pero se equivocaba. El verdadero infierno comenzó cuando tuvo que lidiar con su antiguo jefe y rival como copropietario del negocio. Enrique Calvo rechazaba todas las propuestas de Santos y, como copropietario, empezó a cambiar gradualmente el concepto y el menú, el personal y los proveedores. Los visitantes observaban tristemente, y a veces con enojo, el declive de Old Cottage. Los platos se volvieron insípidos, el interior polvoriento y desgastado, el personal grosero, y el programa cultural se complementó con canciones vulgares. La clientela del restaurante también cambió. En lugar de individuos cultos que buscaban un ambiente acogedor, las mesas se llenaron cada vez más de matones atraídos por el menú barato, compuesto principalmente de platos horribles, camareras accesibles y la posibilidad de fumar directamente en la mesa. Los viejos clientes visitaban con menos frecuencia, y luego también disminuyeron los nuevos.
Al final del mes, Santos reconciliaba las cuentas con apatía, dándose cuenta de que operaban con pérdidas. Aún así, a veces, albergaba la esperanza de que su antiguo jefe dejaría de destruir su negocio. Eso no sucedió. En un momento, Santos se dio cuenta con horror de que no tenía dinero para pagar a los proveedores ni fondos para los impuestos. El restaurante necesitaba ser vendido. No había interesados en comprar el negocio en decadencia. Un día, Enrique Calvo apareció en la oficina de Santos con una sonrisa burlona y le ofreció comprar su parte por una miseria, convirtiéndose en el único propietario. Santos aceptó. Para entonces, no quedaba rastro de la reputación de su creación. Incapaz de pagar el préstamo bancario que había tomado anteriormente, Santos decidió vender su apartamento. Un día de septiembre, cargó una pequeña maleta en su coche y se dirigió al pueblo. El único lugar donde sentía que podía recuperarse del daño infligido por su competidor y su exesposa, tanto material como psicológicamente. La casa de la infancia de Santos lo recibió con postigos tapiados y maleza hasta el cuello. Había sido descuidada durante mucho tiempo. La vecina, señora Sibila, había envejecido y dejado de atender su jardín. Otros vecinos gradualmente olvidaron a Santos y a su padre. Así, la casa comenzó a deteriorarse lentamente y a llenarse de telarañas. Necesitaba reparaciones. No obstante, seguía siendo un lugar de fuerza, y la fuerza era lo que Santos necesitaba desesperadamente ahora, ya que casi no le quedaba ninguna. Señora Sibila se alegró mucho con el regreso del joven somero. A menudo lo visitaba para ver cómo estaba, trayendo algo sabroso, pasteles, mermeladas. Tomaban café en la vieja cocina, que Santos había puesto en orden. Lavó las paredes, los pisos, el techo, las ventanas, limpió la mesa y las sillas de excrementos de ratones, colgó cortinas traídas por señora Sibila, acomodó los platos que había traído de la ciudad en un armario torcido y cambió la bombilla. Santos le contó a su vecina sobre su matrimonio y divorcio. Lloró amargamente, mordiéndose el puño, maldiciéndose. Señora Sibila sonreía con calma, le acariciaba la cabeza despeinada y lamentaba. Llora, querido, llora. No te lo guardes. Ay, esa Magdalen. Ay, ese Enrique Calvo. Te hicieron daño, te robaron. Al principio, a Santos le avergonzaba que lo trataran como a un niño. Pero eventualmente dejó de importarle. Después de todo, señora Sibila lo conocía desde que era un niño. Después de vender todas sus propiedades, a Santos no le quedaba mucho dinero. Reemplazó algunas de las tablas del piso podridas, las ventanas viejas, las puertas y las tejas del techo. No quedaba dinero para muebles ni electrodomésticos. Santos logró reparar lo que había. Limpió el sofá y reemplazó las patas de las sillas. Aquí, en el pueblo, redescubrió su disfrute de trabajar con las manos. Era maravilloso despertarse por la mañana no al llamado de un contador, sino al canto de un gallo. Su sueño y apetito regresaron. Un mes después, en mayo, Santos decidió trabajar en el jardín. Primero usó la guadaña de su padre para cortar y quemar todas las malas hierbas en el barranco cerca de la puerta. Luego, durante una semana, con una pala, aró la tierra, podó los arbustos de frambuesa e hizo parterres para hortalizas. Tomó algunas papas del sótano de la señora Sibila y también plantó algunas en su pequeño jardín. En la despensa, encontró semillas de tomates, pimientos y alcachofas. Al final del mes, Santos se sentó satisfecho en el porche de su casa de infancia en una vieja silla chirriante, bebiendo jugo y mirando su tierra. Algunas áreas ya mostraban los primeros brotes y los arbustos estaban en flor. Fue entonces cuando la señora Sibila mencionó el tema del matrimonio. Has arreglado todo, Santos, lo has logrado. Y parece que tu corazón se ha sanado, podrías amar a alguien de nuevo. Señora Sibila, ¿amor? Yo. Santos rió. Todavía me estoy volviendo canoso por mi último matrimonio y usted habla de amor.
La vida es sombría sin amor, la vecina chasqueó sus encías sin dientes. Sin amor, está vacía. Con amor, incluso un campo quemado florece, y ahora mismo, tu alma es como ese campo. Tenemos chicas aquí que podrían igualar tu alma. Santos le lanzó a la anciana una mirada astuta. Señora Sibila, ¿ha venido a emparejarme con alguien? Sí, he venido, respondió ella sin un atisbo de engaño. Hay una chica llamada Ana. Es la chica adecuada, pero no ha logrado casarse. Todos los chicos decentes están tomados, solo quedan borrachos. Y un borracho no le conviene, ella es demasiado buena para eso. Santos prometió conocer a Ana, pero su nombre solo le hacía sonreír, Ana. Seguramente, no tenía educación y rara vez salía del pueblo, solo en días festivos. La señora Sibila dijo que Ana trabajaba en una granja. Entonces, una lechera. ¿De qué hablarían una lechera y un ex restaurador? Llegó el día en que Ana debía visitar a la señora Sibila para llevarle su pensión. Venía cada mes después del trabajo desde la oficina de correos, donde recogía el dinero de la anciana por poder. A cambio de su ayuda, la anciana la invitaba a tomar jugo o almorzar. Esta vez, Santos también pasó por allí para tomar café. Al ver a Ana, pensó que se veía exactamente como la había imaginado. Una joven voluptuosa de 25 años con mejillas rosadas y gruesas trenzas hasta la cintura. Una verdadera lechera. Y allí estaba él, apenas pareciendo un restaurador ya, con un chándal, una camiseta, con barba, sin recortar durante meses, considerablemente bronceado y más delgado por trabajar en el jardín. Este es mi vecino, Ana. Santos Homero, la anciana señaló hacia él con sus ojos débiles y llorosos. ¿Por qué estás ahí parado como si no pertenecieras? Siéntate, tomaremos un café. En la mesa ya estaban servidos churros, un pequeño bol de caramelos y una gran cafetera. Encantada de conocerte, Ana extendió la mano a través de la mesa para estrechar la suya. Ana. Pero soy Ana para mis amigos y señora Ferrera para todos los demás. ¿Soy un amigo o un extraño? Santos estrechó su mano robusta y callosa. Para ti, soy la señora Ferrera, respondió ella con firmeza. La conversación no fluía. Ana y señora Sibila discutían emocionadamente asuntos de la granja, el aumento del precio de la leche, la ruina de la producción y el nuevo propietario. Santos no podía contribuir a la conversación y bebía su café en silencio. Ana le pareció brusca o, al menos, fría. No sintió ningún deseo de conocerla mejor, mucho menos de casarse con ella. Se quedó por cortesía durante media hora y luego se excusó, alegando tareas pendientes. No te ofendas, Santos, dijo Ana cuando se estaba yendo. No quería ofenderte al llamarte extraño. Señora Ferrera, para usted soy Santos Homero. Santos le guiñó un ojo. No me ofendo, gracias por el café. Una semana después, Santos fue a la ciudad, necesitaba comprar algunas cosas para la casa. Después de 2 horas de deambular por la tienda de herramientas, decidió comer algo. Sintió la necesidad de visitar su antigua cabaña. Santos sabía que le dolería regresar a su restaurante, pero decidió enfrentarlo. Lo primero que notó fue el nuevo cartel. El restaurante había sido renombrado. El interior y el menú coincidían con el nuevo nombre, al igual que la clientela. Lo que alguna vez fue un lugar popular para salidas familiares se había transformado en un antro donde los obreros bebían cerveza después del trabajo, discutiendo ruidosamente y frecuentemente peleando. Sin embargo, entre ellos, un Santos desaliñado y sin afeitar se sentía como en casa, no se habría atrevido a entrar a un lugar decente con ese aspecto. Pidió albóndigas, una ensalada y café. Esperando su pedido. Santos, de repente escuchó y se estremeció. Un escalofrío recorrió su columna, era la voz de Magdalene. Ella estaba frente a él, arreglada y bien vestida, examinando su barba con un poco de satisfacción maliciosa. Santos, ¿eres tú? Apenas te reconozco,
Magdalene sonrió burlonamente, sacando una silla. ¿Puedo sentarme? No te importa, ¿verdad? Sí me importa, pero ya te has sentado, respondió Santos con brusquedad. ¿Qué quieres, Magdalene? Qué grosero eres, ella hizo una mueca. Solo quiero saber cómo estás. Después de todo, no somos extraños. Santos pensó en Ana y sonrió involuntariamente. Quizás eran más cercanos de lo que ella pensaba. Al menos, Ana no le había quitado su negocio. Mi vida está bien, Magdalene. No parece. ¿Sabes en qué pensé cuando te vi? Magdalene sacó un pequeño espejo de su bolso. Recordé cómo me prohibiste ir a los clubes porque tenías miedo por mí. No sé de qué tenías miedo, pero resulta que eres tú quien ha caído, no yo. Yo sigo yendo de compras y a los clubes con mi amiga, gastando dinero en mí misma. ¿Quién estaba equivocado al final? La sangre rugía en las sienes de Santos, se enrojeció y apretó los puños, esta víbora se estaba burlando de él. Ella le había quitado el trabajo de su vida, se estaba dando la gran vida con dinero que no le correspondía y se reía de él. Santos no esperó su pedido, dejó algunos billetes en la mesa y se levantó. Como despedida, le dijo a Magdalene: «Espero que seas feliz». «Claro que sí». «Nadie intenta darme lecciones de vida», ella sonrió maliciosamente. «Los perdedores no me dan lecciones de vida». Santos regresó al pueblo. Pasó 2 días en casa, sin hablar con nadie, ni siquiera con la vecina. Se roció con agua fría y se dedicó a limpiar cualquier cosa para deshacerse de su ira. Al tercer día, su enojo se desvaneció, pero fue reemplazado por la tristeza. Señora Sibila envió a Ana a ver cómo estaba Santos. Por la tarde, después de su turno, Ana pasó por la casa de Santos. Él estaba cortando leña, sin camisa. «Santos, hola», llamó ella desde más allá de la cerca. «¿Cómo estás?» Santos clavó el hacha en un tocón nudoso y se limpió el sudor de la frente. «Hola, señora Ferrera. Estoy maravillosamente. ¿Y tú?» «No tan bien», rió Ana. «Estoy cansada después del trabajo, pero en lugar de ir a casa, vine aquí. Señora Sibila está preocupadísima por ti. ¿Es que no piensas en la anciana para nada?» Santos se acercó a la puerta, la abrió y dejó entrar a Ana en el patio. Ella miró tímidamente las gotas de sudor en su pecho desnudo, se sonrojó un poco, pero entró. «Probablemente pienses que estoy imponiéndome, ¿verdad? Vi a un hombre y me aferro a él, buscando casarme». Santos permaneció en silencio. «Así que tengo razón. Pero, para que lo sepas, no quiero casarme». Santos se encogió de hombros. «Ana. Ya es bastante difícil sola, y con un marido sería el doble de difícil. Alimentarlo, cuidarlo, no quedaría tiempo para mí. ¿Qué haces en tu tiempo libre?» Santos se animó. «Yo leo, veo películas, a veces pinto». «¿En serio? Interesante. ¿Qué lees?» «Principalmente clásicos». Ana saltó ágilmente sobre la cerca, sentándose encima, balanceando las piernas. «Miguel de Cervantes, Federico García. También me gustan las obras extranjeras, especialmente Ayn Rand». Los ojos de Santos se abrieron de par en par. «Vaya. Yo nunca logré terminar su obra, aunque nos la recomendaron en mi 4º año de universidad». «Te lo perdiste», sonrió Ana. «Realmente te lo perdiste». Ana vivía sola, nunca conoció a su padre. Su apellido era lo único que la conectaba con él. Su madre luchó por criar a su hija y mantener la casa, trabajando en la granja. Desde los 16 años, Ana empezó a trabajar junto a su madre, pero hace 5 años, su madre falleció. Anita era una buena estudiante en la escuela, destacando en todas las materias excepto en educación física y dibujo técnico. Amaba leer, pero no pudo asistir a la universidad. Su madre enfermó con múltiples hernias en la columna vertebral, y sus rodillas fallaron debido a la artritis,
ya no podía trabajar. La carga financiera recayó sobre los hombros de Ana. A veces trabajaba turnos dobles para pagar los medicamentos y los viajes a la ciudad para visitas clínicas. Desafortunadamente, no pudieron curar a su madre. Murió de cáncer de hueso a los 56 años, dejando a Ana huérfana. Ahora, además del trabajo en la granja, también gestionaba el hogar, una cabra, gallinas y un jardín. Escuchando la historia de vida de Ana, Santos involuntariamente la comparó con la suya y se maravilló de cómo esta joven mujer, a pesar de ser mucho más joven, poseía una fortaleza de espíritu mucho mayor que la suya. ¿Por qué te llaman Ana?, preguntó mientras ella se disponía a irse. Parece tan duro. Suena un poco como el llamado de una vaca, Ana rió. Pero no me ofende. Siempre me llamaron así en la escuela, aunque mi madre me llamaba Anita. Anita, repitió Santos, sintiendo un pinchazo en el corazón. Anita te queda mejor. ¿Puedo llamarte así? Anita de repente se sonó la nariz. Desde que mi mamá murió, nadie me ha llamado así. Pensé que nunca lo volvería a escuchar. Puedes llamarme así, por supuesto. Gracias por escucharme. En su próximo encuentro, Santos hizo la mayor parte de la conversación. Anita vino a verlo después del trabajo, trayendo pasteles de parte de señora Sibila. Tomaron café y, como en tiempos pasados con la anciana, Santos habló sobre su matrimonio, divorcio y restaurante. Pero ahora era más emotivo y detallado. Le interesaba escuchar la perspectiva de una mujer desde fuera, porque en el fondo, Santos todavía se culpaba por todo lo que había sucedido. Le contó a Anita lo cercanos que eran él y Magdalene al principio, cómo podían hablar durante horas sobre todo, desde el trabajo hasta historias de la infancia. Como ella hablaba con entusiasmo sobre las diversiones que tenía en el jardín de sus padres, enterrar un tesoro de vidrios de colores, poner trampas para pájaros. Santos se reconocía a sí mismo en sus historias. Como los padres de Magdalene lo habían recibido cálidamente y él los consideraba genuinamente como sus propios padres en cierto modo. Pedía consejos, ayudaba en la casa los fines de semana. La reacción de la familia Cabeza al divorcio conmocionó profundamente a Santos. Se pusieron del lado de su hija y se negaron incluso a escuchar cualquier explicación de su ex-yerno. Para ellos, simplemente ya no existía Santos Homero. La división del negocio, al que su hija no tenía ninguna conexión, tampoco suscitó preguntas en la familia Cabeza. Según su suegro, señor Gustavo, todo estaba según la ley, la mitad del negocio para la esposa. Anita escuchó a Santos con la boca abierta, a veces olvidando el caramelo a medio comer en su mano o la taza de café frío. Ella simpatizaba con él y despreciaba profundamente a Magdalene y a sus padres. En opinión de Anita, Magdalene se había comportado terriblemente en el matrimonio. Si bien es comprensible querer independencia del esposo, tener sus propios pasatiempos y la capacidad de reunirse con amigos, e incluso el deseo de no trabajar y administrar el hogar, pasar noches en clubes con amigos que Santos solo había visto una vez en su boda, Anita lo consideraba una desfachatez. También pensaba que era injusto acusar a Santos de prestar poca atención a su esposa y de ser controlador. Siempre he sido crítica con las mujeres que se comportan con sus maridos como si fueran sus madres, dijo Anita cuando Santos terminó su historia. Y desprecio a los hombres que, como tiranos, exigen que sus esposas den cuenta de todo, dónde han estado, con quién estaban, cuánto gastaron. Pero tu caso es diferente. Anita creía que Santos había intentado hasta el final salvar el matrimonio, había intentado pasar más tiempo con Magdalene y nunca la reprochó por su despilfarro, pereza o insolencia, aunque quizás debería haberlo hecho. En cuanto a Magdalene, ella no valoraba su matrimonio en absoluto. Y sus padres, por mucho que Santos los respetara, también eran malas personas, codiciosas y malintencionadas. Así que, Anita concluyó, Magdalene era obviamente la culpable de todo lo que había sucedido. Pero Santos también tenía la culpa por ser demasiado gentil e ingenuo. ¿Cómo lograste convertirte en un empresario con ese carácter? Anita sonrió.
Santos se quedó atónito. Eres tan sabia, Anita. Sí, ahora veo toda la situación desde fuera. De verdad, soy un raro tonto e idiota. Es porque necesitas leer los libros correctos, ella rió. A Santos le gustaba su risa y sonrisa y la sinceridad de su nueva conocida. Así, pasaron sin darse cuenta a una comunicación informal y dejaron de considerarse extraños. Por las noches, a menudo se reunían en casa de señora Sibila, cocinaban la cena y discutían sobre lo que había crecido en la ciudad, las últimas noticias. Anita comenzó a relatar los libros que había leído. Santos escuchaba con interés, mientras que señora Sibila empezaba a bostezar y a despedirlos con un gesto de la mano. «Ay, no puedo más, me voy a acostar. Ustedes se encargan de los churros después de comer». Santos nunca entendió si realmente las conversaciones sobre literatura cansaban a su vecina o si simplemente quería dejarlos solos para no interrumpir su acercamiento. En cualquier caso, pronto Santos se dio cuenta de que estaba enamorado. No de la misma manera que lo había estado de Magdalene, cuando perdía la cabeza con solo mirarla, pero igual de intensamente. Simplemente era diferente. Anita era cálida, auténtica, sincera. No había ni un gramo de falsedad en ella. Las conversaciones con ella lo calmaban, en lugar de abrir viejas heridas, como ocurría con Magdalene. Santos decidió confesarle sus sentimientos. Para su sorpresa, Anita correspondió. «Yo también me siento tan tranquila contigo, como en casa. Tú eres mi hogar». Comenzaron a vivir juntos. Anita se mudó a la casa de Santos, cerró la suya y trajo la cabra y las gallinas al establo de Santos. Venía 2 veces por semana para revisar su jardín y encargó a un niño vecino que lo regara a cambio de una paga. Con su toque, las habitaciones de la casa de Santos se llenaron de calidez y el jardín se adornó con flores. Anita seguía trabajando como lechera y consiguió un trabajo para Santos en su granja. Sus tareas incluían repartir el alimento y limpiar los establos. No era el trabajo más agradable y físicamente era pesado, pero pagaban bien. Con su primer sueldo compró una cama nueva para la casa y algunos utensilios. Con el segundo, equipó la cocina con electrodomésticos, una estufa y una tetera. Con el tercero, hizo una reforma en el baño. Y después de 6 meses, le entregó un anillo a Anita. Hizo todo como se debe, compró flores, se arrodilló. Anita aceptó ser su esposa. Fueron a la ciudad y se casaron discretamente, sin invitados. Era febrero. Decidieron celebrar la boda en mayo, para reunir a todo el pueblo en el jardín. Mientras tanto, vivían como una familia, iban juntos al trabajo y volvían juntos. Cuando Anita tenía un día libre y Santos estaba de turno, ella se ocupaba de las tareas del hogar, lavaba las cortinas, horneaba y, por supuesto, leía, cómodamente acurrucada en un sillón con los pies en alto. Cuando Santos tenía un día libre, todas estas tareas recaían en sus hombros y él constantemente trataba de reparar la casa. En un año, se había transformado, era más luminosa, espaciosa y viva. A Santos le gustaba esto. Su vida se parecía cada vez más a la de su infancia antes de la muerte de su madre, llena del aroma de pan fresco y ropa recién lavada. Un querido amigo cercano, trabajo físico constante y una mente llena solo de planes futuros, renovar la casa y la vida matrimonial. Planes que traían alegría, haciendo que cada mañana fuera deseada. A Anera también le gustaba su nueva vida. Finalmente, después de tantos años, podía relajarse y confiar en alguien más. Podía compartir parte de la responsabilidad. Santos demostró ser un esposo sabio, no exigía que Anita fuera la ama de casa perfecta. Siempre notaba cuando ella estaba cansada o enferma. La cuidaba con ternura en esos momentos y estaba agradecido por todo lo que ella hacía por él. La primera vez que probó su gazpacho característico, sus ojos se pusieron en blanco de placer. «Anita, esto está delicioso. Nunca he probado algo así en ningún restaurante. ¿Me das la receta?»
Ni en sueños, rió Anita. Ese secreto se irá conmigo. Valoraba su compañía en su vida, su apoyo y su capacidad para discutir honestamente los problemas y encontrar soluciones. Una vez, su salario se retrasó en mayo y él estaba avergonzado. ¿Cómo vivir? ¿Existir a expensas de Anita? Era vergonzoso. Viendo cómo luchaba con el uso de su tarjeta bancaria en la tienda local del pueblo, Anita se rió. Santos, de verdad. Somos familia, ¿por qué te avergüenzas tanto? Porque soy un hombre, gruñó Santos. No fui previsor, gasté todo en tablas. Confié demasiado, como un tonto. No eres un tonto, y tienes manos de oro. Mira, ella señaló su hogar, oculto tras el espeso verdor de los árboles. Mira qué hermoso es. Le diste una segunda vida. Santos se detuvo y miró. La fachada pintada de marrón se veía a través de las ramas. Las nuevas ventanas en el ático y el primer piso reflejaban el atardecer. Un delgado humo salía en espiral de la chimenea. Las gallinas se pavoneaban importantemente bajo las ventanas en el parterre. Un gato vecino color jengibre se sentaba en la nueva cerca de madera. Sí, la casa realmente parecía viva ahora. Pero no se sentía menos culpable por eso. Lo siento, abrazó a Anita por los hombros y la acercó. Seré más previsor de ahora en adelante. Y por alimentarnos, te organizaré una boda real. De acuerdo. Anita asintió. Durante todo junio, Santos se preparó para cumplir su promesa. Construyó un altar de ramas de sauce en el patio, varias mesas y bancos. Hizo arreglos con una banda que a menudo tocaba en su restaurante para que viniera al pueblo por un día. Estaba muy preocupado por cuánto pedirían los músicos por un evento tan remoto. Pero se rieron, quitándose el teléfono en broma entre ellos. Santos Homero, ¿cómo no íbamos a hacerlo? Tocaremos por los viejos tiempos. No hace falta dinero. Es una ocasión tan especial, felicidades. Sí, proporcionaremos la música y tú trae las bebidas espirituosas o no hay trato. Vendió su reloj, el único recuerdo de su vida anterior, y compró un vestido para Anita cuando la llevó a la ciudad con el pretexto de dar un paseo. Ella vaciló indecisa en la entrada de la tienda de novias, mirando los maniquíes. Santos, ¿no será probablemente caro? Querías ahorrar. Estás a punto de darme la mitad de tu vida. El vestido seguramente cuesta menos, Anita, sonrió Santos. Ella eligió un vestido simple, sin enaguas ni encajes, solo un fino chifón y batista, pero con una larga cola. Se probó emocionada todas las opciones de velo, diciéndole a Santos desde un pedestal frente al espejo, sonriendo. Siempre he soñado con esto. ¿Estás seguro de que no es caro? No tendremos que sobrevivir solo con agua por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? No, se rió Santos, admirándola. Consideró bien gastado el dinero que consiguió en la casa de empeños por su reloj, vendió el recuerdo de su vida anterior para comenzar una nueva de manera hermosa. Invitaron a todo el pueblo y a algunos conocidos de Santos, viejos socios que mantenían buenas relaciones con él. Proveedores, camareros, un abogado. Festearon gracias a los proveedores que trajeron carne fina, pescado, frutas, verduras, queso y vino. Resultó ser un evento de restaurante al aire libre. La boda comenzó con una ceremonia cerca del altar que Santos había hecho en primavera. El sacerdote del pueblo de la pequeña iglesia, donde habían ido a confesarse de antemano, los declaró marido y mujer. La celebración continuó con un banquete, felicitaciones, bailes y entrega de regalos. Cuando los invitados se levantaron de las mesas por la noche para ver los fuegos artificiales, Anita, de pie junto a Santos, susurró. Gracias. Es como un cuento de hadas. Estoy tan feliz. Santos la besó en la coronilla, que olía a flores silvestres. Y yo también soy feliz. La mañana después de limpiar y despedir a los invitados, Anita se sentó en el porche bebiendo jugo.
Santos comenzó a despejar su antigua habitación, planeando convertirla en una guardería en el futuro, y se encontró con un álbum. Se lo llevó a Anita para mostrárselo. Ella miró las fotografías y le preguntó a Santos qué estaba pasando en ellas. Él contó historias de su pasado, riendo a veces hasta que le dolía el estómago. Entonces Anita recordó. Tengo uno igual en alguna parte. Voy a buscarlo. Su álbum no era tan impresionante, había pocas fotos, pero su valor no se disminuía por su escasez. Una fotografía en particular captó la atención de Santos. Mostraba a la madre de Anita junto a un hombre que le resultaba muy familiar. ¿Quién es este?, preguntó, señalando al hombre en la foto. Mi padre. No sé su apellido, pero su nombre es Andreo. Mi madre nunca habló de él, pero señora Sibila sabe mucho de ella. Sin embargo, no estoy segura de cuánto es verdad. Según señora Sibila, el padre de Anita era un habitante de la ciudad, un forastero. Se desconocía que lo había llevado al pueblo, pero fue allí donde conoció a su madre. Un año después de que se tomara esta foto, nació Anita. Andreo era un hombre acomodado, como solía decir la madre de Anita. Por eso, creía que el futuro de su hija estaría asegurado. Pero se equivocó, Andreo no reconoció la paternidad. No se casó con la madre de Anita, sino que simplemente desapareció tan repentinamente como había aparecido. La madre de Anita decidió no exigir nada ni rebajarse, su orgullo no se lo permitía. Lamentó durante varios años, y luego asumió la responsabilidad de criar a su hija sola. Decidió asegurarse de que Anita pudiera valerse por sí misma sin importar qué. La madre de Anita mencionaba rara vez a su padre, y siempre con reticencia y sin poder evitar apretar la mandíbula de ira. Señora Sibila no sabía el apellido ni el nombre completo del padre de Anita. Anita no tenía ningún deseo de buscarlo. ¿Para qué lo necesitaría? ¿Por su dinero? Rompió la vida de mi madre, la traicionó. Ella nunca logró amar de nuevo, se volvió dura, cubierta de una armadura. También me traicionó a mí, nunca se interesó por mí. Al parecer, no le interesó. Entonces, ¿por qué lo necesitaría, Santos? Santos compartía la ira y el dolor de su esposa, pero el misterioso Andreo seguía rondando su mente. Partía leña y trataba de recordar dónde lo había visto. Cavaba papas y pensaba en él. Observaba a Anita mientras ella se peinaba su largo cabello frente al espejo y volvía a pensar en él. Una noche, mientras veían una película, acurrucados en el sofá, de repente se dio cuenta, Andreo era ese mismo socio comercial de Enrique Calvo que una vez ridiculizó su idea sobre las empanadas. Definitivamente es él. Sorprendido por su descubrimiento, Santos sonrió, sacudió la cabeza, pero decidió no decirle nada a Anita todavía. Primero, ¿y si estaba equivocado? Segundo, no estaba seguro de si identificar a su padre era importante para Anita. Ella notó un cambio en su estado de ánimo, pero asumió que era una reacción a la película. Para confirmar su sospecha, Santos necesitaba aprender el nombre del socio y algunos hechos sobre su biografía. Mejor aún, necesitaba hablar con él personalmente. Y lidiar con Enrique Calvo en este asunto era inevitable. A Santos le enfurecía la necesidad de pedir ayuda a su antiguo jefe, quien había tomado su negocio y lo había destruido por completo. Pero no veía otra solución. Un día, cuando vino a la ciudad para hacer el mantenimiento de su coche, se detuvo en la laguna. En el tiempo desde que Santos había dejado de trabajar allí, el restaurante había decaído severamente. Las sillas de cuero necesitaban nueva tapicería, quemadas por cigarrillos en los lugares más inesperados. Las mesas estaban llenas de chicles pegados en la parte inferior y marcadas con grafitis de contenido indecente en la parte superior, incluidos insultos dirigidos al restaurante. A juzgar por ellos, la calidad de la comida también era deficiente. Santos pidió una pasta. El camarero, disculpándose, le informó que el plato ya no estaba disponible y le sugirió que eligiera otro.
Santos optó por una tortilla de patatas, pero esa también faltaba en el menú. ¿Cómo es posible?, se rió Santos. Si un plato está en el menú, ¿cómo puede no estar disponible? Entiendo que falte un artículo, no actualizaron el menú, pero todo seguido. Entonces, ¿qué tienen? ¿Tienen ravioles? No, sonrió disculpándose el camarero. Tenemos papas fritas, nuggets de pollo y una ensalada de verduras frescas. ¿Y el menú principal? De los platos principales, tenemos torrija, informó el camarero con orgullo. Santos sacudió la cabeza. Pidió café con torrija y esperó. Las cosas claramente no iban bien para Enrique Calvo. Santos sintió un placer culpable por la desgracia de su antiguo jefe y competidor, un bálsamo para la herida que dejó su traicionera gestión de la laguna. Había convertido un buen lugar en un antro y ahora recibía su merecido. Por otro lado, cualquier establecimiento en decadencia entristecía a Santos. Criado por su padre, le enseñaron a no asociar un lugar con su dueño. Y si el dueño era malo, el restaurante aún merecía compasión. Le recordaba a un niño, dejado de lado durante mucho tiempo por padres negligentes sin el cuidado adecuado. Su padre le enseñó a Santos: todo lo que tocas está bajo tu responsabilidad. ¿Olvidaste darle agua a la vaca? Tú tienes la culpa. ¿No conseguiste guardar el heno bajo el techo a tiempo y se mojó con la lluvia? Tú tienes la culpa. Y debes ser responsable de ello. Santos se preguntaba si Enrique Calvo se sentía culpable por el mal rendimiento del restaurante. O, como de costumbre, culpaba a todos los demás. O quizás la laguna simplemente se había convertido en víctima de viejos rivales, como lo había sido Old Cottage. No tuvo que esperar mucho para una respuesta. Pronto Enrique Calvo vio a Santos pasando. Parecía sorprendido, dudó, luego decidió acercarse. Se sentó frente a Santos y lo saludó. Santos devolvió el saludo con seriedad. La torrija que había estado esperando durante casi 20 minutos estaba seca e insípida y el café era amargo. Bueno, Santos, ¿cómo te va la vida? Bien, respondió Santos brevemente, limpiándose la boca con una servilleta. Mucho mejor que antes. ¿Y tú? Bueno, ¿qué te puedo decir?, resopló Enrique Calvo. Lo mismo de siempre. Ambos restaurantes funcionan y generan ganancias. Entonces, ¿por qué no cambias las sillas? Santos sonrió. Están todas agujereadas, da miedo sentarse. Y hay un problema con el menú, de todos los platos principales, solo hay torrija y esa está rancia. A la gente le gusta, se encogió de hombros Enrique Calvo. Obviamente, la alta sociedad no viene aquí. Aquellos que se avergüenzan de ir a lugares decentes se sienten como reyes aquí. Bueno, eso incluso nos beneficia. Más ingresos, menos necesidad de invertir. Terrible. Santos sacudió la cabeza. Eres solo joven, sonrió Enrique Calvo. Sabes, si fueras más sabio, podríamos haber sido socios. Eras un tipo astuto y eficiente. Podrías estar nadando en dinero ahora mismo. Santos sonrió. Hablando de eso, ¿recuerdas que tenías un socio que se burló de mis empanadas? ¿Todavía estás molesto por eso? Santos, eres como un niño pequeño, te lo juro. ¿Cómo se llama?, persistió Santos. ¿Puedes decírmelo ahora? ¿Por qué no? Andreo Morera, mi viejo amigo. Confiable como un reloj suizo. Santos, comprendiendo aproximadamente lo que significaba la amistad en los círculos de Enrique Calvo, se dio cuenta claramente de que el amigo de Enrique podía engañar y abandonar fácilmente a una mujer embarazada. ¿Podrías darme su contacto? Santos sonrió. Enrique Calvo se rió. ¿Para qué? ¿Piensas volver a la industria? ¿Y por qué no? Santos se encogió de hombros. Voy a ahorrar dinero, voy a comprar de nuevo mi restaurante. Eso es poco probable.
En un lugar tan privilegiado y con esa reputación, no lo venderé barato. Y sobre Andreo Morera, te las arreglas solo. Que tengas un buen día. El antiguo jefe de Santos se levantó de la mesa y con su característico andar se retiró al despacho en la planta baja. Como era de esperar, poco había cambiado en los últimos años. Enrique seguía temiendo a Santos y a la posibilidad de que recuperara su negocio. Saliendo del restaurante, Santos pensó de repente en Magdalene, ¿cómo le habría ido? Un año atrás, ella estaba tan segura de sí misma, sintiéndose en la cima en una posición humillantemente alta con respecto a Santos. Magdalene no sabía administrar dinero, seguramente lo había despilfarrado todo. Había vuelto a trabajar. Había encontrado un nuevo tonto dispuesto a mantenerla y soportar su ausencia constante, su descaro y el uso de él como una billetera. Sacudió la cabeza para alejar los pensamientos sobre su exesposa. Su vida ya no le concernía. Al regresar a casa, le contó a Anita todo lo que sabía sobre su padre. Para su sorpresa y la de ella misma, Anita rompió a llorar, enterrando su rostro en el hombro de Santos. Alguna parte de su alma había creído que su padre no era un tramposo y, en realidad, no era una mala persona. Simplemente las circunstancias de la vida lo habían obligado a dejar a su madre y no mantener contacto con su hija. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Anita nunca había tratado de entenderlas, porque comprendía que no había ninguna justificación válida. No había ninguna razón para actuar así con las personas que ama sinceramente, salvo una, la muerte. La idea de que su padre había muerto le daba fuerzas, por muy cruel que pareciera. Después de todo, la muerte justificaba completamente su comportamiento. Pero no, estaba vivo. Vivo y sano. Poseía participaciones en negocios de restaurantes, prosperaba, conducía un coche caro, vivía en la ciudad y nunca se había interesado por su hija ni por el destino de la mujer que había dejado abandonada. Nunca la había visitado, ni le había enviado una postal, ni le había llamado, aunque tuvo todas las oportunidades para hacerlo. A Anita le dolía profundamente, la traición la destrozaba por dentro, pero aún albergaba una pequeña esperanza. Quizás no sabía que mamá estaba embarazada. Quizás ni siquiera sabe de mí. Tal vez Santos trató de consolarla. No tenemos que adivinar, podemos preguntárselo directamente. Pero no conseguiste su número. Pero conseguimos su nombre, sonrió Santos. No fue difícil conseguir el número del señor Morera. El primer proveedor al que llamó Santos confirmó que lo conocía y le dio el número de Andreo. Santos no llamó él mismo, en cambio, le entregó a Anita un papel con el número de su padre escrito. Dijo: «Este es tu padre. Depende de ti si decides llamarlo o no». Anita no llamó, tenía miedo. Al principio, no podía decidir cómo presentarse. «Hola, soy tu hija». Suena tonto, como una especie de estafa. ¿Presentarme con mi nombre? ¿Mencionar el apellido de mi madre? ¿Y qué es lo que siente más, enojo hacia él por habernos dejado o felicidad por haberlo encontrado, aunque sea casi a los 30? ¿Y qué diría su madre? Probablemente estaría furiosa si supiera que Anita estaba planeando conectarse con el hombre que la traicionó. Y si hay una vida después de la muerte, su madre probablemente estaría indignada y enfadada. ¿No estaría traicionando Anita su memoria al decidir perdonar a su padre? Todos estos pensamientos giraban en su cabeza mientras trabajaba, volvía a casa, preparaba la cena o escuchaba a Santos. Parecía estar distante. Santos no regañó a su esposa por estar retraída. Por el contrario, estaba incluso complacido por la pronta resolución de la tragedia en su familia. No tuvieron que esperar mucho. 2 semanas después, Anita le dijo a su esposo que tenía el día libre al regresar a casa. «Hoy llamaré. Por favor, sírveme un poco de agua. Estoy tan nerviosa, me tiemblan las rodillas. Siento que me desmayaré del miedo». Entraron a la casa. Santos le sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella.
Anita marcó el número y puso el altavoz. Después de unos timbrazos, una voz femenina contestó. Sí. Santos se quedó inmóvil. Anita, mirándolo confundida, preguntó. Hola. ¿Es este el número del señor Morera? Sí, dejó su teléfono en casa. ¿Es algo urgente? ¿Quién eres? Yo, Anita vaciló. Yo. Estamos llamando para informarle de algo importante. Santos se unió a la conversación. Hola, soy Santos Somero. Somero, respondió la mujer. Sí, mi esposo mencionó algo sobre ti, te recuerdo. ¿Eres restaurador? Sí. ¿Y cómo puedo dirigirme a usted? Dona Morera. Dona Morera, comenzó Santos, mucho gusto. Entienda que junto a mí está sentada Anita, la hija de Andreo Morera. ¿Sabe algo sobre ella? ¿Alguna vez él le mencionó a ella? Hubo un silencio intimidante. Anita mordisqueaba nerviosamente su pulgar, lanzando miradas asustadas a su esposo. Él le ofreció una sonrisa alentadora, aunque él mismo se sentía incómodo. ¿Una hija?, finalmente preguntó señora Morera. Sí, una hija. ¿Está seguro? Sí, respondió Santos. Tenemos una fotografía de su esposo con la madre de Anita. Desafortunadamente, ella ha fallecido. Ella no puede confirmar su conexión, pero hay muchos testigos de ello. El silencio volvió a colgar en el aire, luego se escuchó un fuerte suspiro desde el otro lado. Dios mío. ¿Entonces, no lo sabía? Por supuesto que no, dijo amargamente la esposa de Andreo, riendo. Quiero reunirme con ustedes y con esta chica Anita. ¿A dónde puedo ir? Iré ahora mismo. Santos le dio su dirección. Dudaba que la señora Morera viajara tan lejos y estaba muy preocupado de que le contara todo a su esposo y él la convenciera de que todo era falso. Sin embargo, sus temores eran infundados. Dona Morera llegó ese mismo día unas horas después de su llamada telefónica. Anita, que había estado sentada pensativa en el porche, escuchando el canto nocturno de los grillos y las canciones de los pájaros, se levantó rápidamente. Santos estaba sentado junto a ella, limpiando zapatos. De repente, un coche se detuvo en su puerta, estacionando junto al coche de Santos. Una mujer esbelta y juvenil salió, vestida con un elegante blazer y jeans. Al acercarse a la puerta, se quitó las gafas, entrecerró los ojos y saludó con la mano. Hola. ¿Usted es Santos? ¿He llegado al lugar correcto? Santos fue a su encuentro, secándose las manos en los pantalones. Sí, hola, dona Morera. Exactamente. Anita se levantó de un salto al ver a la mujer en la puerta. Estaba asustada. Ahora, ella entraría al patio y comenzaría a regañarla, a Anita, por intentar con su recordatorio de su existencia arruinar la vida de una feliz pareja. O, aún peor, acusarla de ser una estafadora que demandaba dinero a cambio de su silencio. Pero dona Morera no resultó ser una arpía, sino una mujer bastante agradable de unos 50 años. Por su apariencia, se veía que no ostentaba su riqueza, vestía con sencillez y buen gusto, y su comportamiento era igualmente discreto. Al acercarse a Anita, le extendió la mano en señal de saludo. Hola, ¿tú eres Anita? Sí, respondió Anita nerviosamente, tragando saliva. Buenas tardes. ¿Le ofrezco un café? No lo rechazaría, sonrió la señora Morera, estrechando su mano cálidamente. ¡Qué bonito lugar! ¡Qué paz y qué aire tan fresco! Voy a traer unos churros para acompañar el café, sonrió Santos, abriendo la puerta de la casa. Se sentaron en una mesa modestamente puesta, acompañados por el sonido de los pájaros que llegaba por la ventana abierta de par en par, tomando café y conociéndose. Anita habló sobre su madre, su infancia y mostró la fotografía. Santos permaneció en silencio, apretando ocasionalmente la mano de su esposa bajo la mesa. La señora Morera escuchaba atentamente y,
Al ver la foto, se llevó la mano al corazón y exhaló. Es él. Es definitivamente él. Después del relato de Anita, guardó silencio por un tiempo, recuperándose y tomando su café. Observaba la fotografía con una agitación que disminuía cada vez más. Luego, comenzó a contar su propia historia. Señora Morera conoció a Andreo Morera en la universidad. Venía de una familia normal, su padre era soldador y su madre vendedora. Este no era el caso de Donna, su padre era dueño de 3 restaurantes. Su madre no trabajaba, se dedicaba al hogar y a su hija. Donna creció acostumbrada a un estilo de vida acomodado, asistida por un chofer personal para ir a la escuela y a la universidad. Le gustaba a Andreo porque la trataba como a todos los demás, sin adulaciones falsas ni intentos de impresionarla. Esto era raro. Usualmente, tanto chicos como chicas la halagaban, no porque les gustara, sino porque su padre era rico. El primer chico al que ella correspondió en el amor pronto reveló que se había hecho amigo de ella solo por el dinero de su padre. Si ella no organizaba una reunión para ellos, él dejaría de fingir estar enamorado de ella. Naturalmente, terminaron y Donna se volvió más cautelosa al elegir su círculo. Andreo no trataba de impresionarla. A veces actuaba de manera francamente tonta, arrebatándole un sándwich a Donna mientras comía. Sin embargo, sabía cómo cortejarla. Le regalaba flores de los jardines de la universidad y enormes ramos de cerezas en primavera. La llevaba a las azoteas, organizando picnics con churros de la cafetería. El padre de Donna inicialmente desconfió de su pretendiente, no tenía un nombre notable ni dinero. Pero el decano de la facultad donde estudiaba Andreo lo elogió como diligente y talentoso. Después de graduarse, el padre de Donna le ofreció un puesto. Inicialmente, Andreo trabajó como un gerente ordinario, luego como jefe y más tarde como administrador. Pronto se convirtió en el subdirector. Durante este tiempo, Donna no trabajaba. Decidió que la gestión no era para ella y se inscribió en una facultad de artes, lo que enfadó ligeramente a su padre. Continuó saliendo con Andreo y se dirigían hacia el matrimonio. Inicialmente, su padre planeaba transferir el negocio a su hija, pero se dio cuenta de que ella no tenía intenciones de asumir el control. En cambio, su novio parecía un candidato adecuado para el papel, convirtiendo a señor Morera en el primer candidato para el accionista mayoritario. El padre de Donna no sabía entonces que todos los éxitos académicos y profesionales de Andreo estaban vinculados a su casi genio habilidad para mentir, manipular y adular. Esto se reveló mucho después, cuando el padre se había retirado y Andreo tomó el control de la gestión. Sin embargo, el anciano no era ingenuo y había arreglado un contrato estipulando que en caso de divorcio, todos los activos irían a su hija y ella poseía la participación de control en las acciones. Esencialmente, Andreo trabajaba para Donna y su padre, pero podía perder todo lo que tenía en cualquier momento, de ahí la importancia de mantener la imagen de un buen hombre de familia y el marido perfecto. Estaba ocupado. La propuesta, la boda, los hijos, todo transcurrió sin problemas. Pero a medida que los niños crecían, Andreo comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo y a viajar frecuentemente por negocios. Inicialmente, Donna estaba tranquila con respecto a las ocupaciones de su esposo, el negocio estaba floreciendo y su participación en los restaurantes era esencial. Buscar nuevas inversiones, agilizar los procesos. Donna misma había abierto un estudio de arte en ese momento y también estaba rara vez en casa. Pero, cuando el estudio comenzó a funcionar sin problemas, ella empezó a notar que su esposo había cambiado, era menos atento con ella y los niños y parecía distraído. Fue aproximadamente en el tiempo en que rompió con tu madre, según tus historias, le dijo a Anita. No entiendo, suspiró Anita. ¿Por qué necesitaba comenzar otra relación? Tenía todo. Probablemente por eso, respondió señora Morera. Tenía todo, y se volvió aburrido, quería aventura. Cuando Donna trató de averiguar qué había estado preocupando a su esposo durante meses, él de repente cambió,
volviendo a ser atento con su esposa e hijos. Volvió a ser el de antes. Desde ese momento hasta ahora, Andreo había entrado repetidamente en tales fases de introspección. Evitando la interacción con su esposa, parecía olvidar incluso su existencia. Es aterrador pensar cuántas más mujeres podría haber engañado durante ese tiempo, cuántos hijos podría haber tenido en otros lugares. Los ojos de Dona Morera se llenaron de lágrimas. Pidió algo fuerte para beber, licor, brandy. Santos sacó un vaso del armario y le sirvió un poco de licor. Ella lo bebió, haciendo una mueca mientras comía un churro. Por la verdad y la justicia, mis amigos. Ella comenzó a recoger sus cosas para irse a casa y Santos se ofreció a llevarla. En el camino, compartió las circunstancias bajo las cuales conoció a Andreo. Señora Morera estaba conmocionada por las palabras de su esposo, que revelaban un odio por la vida rural. Comprensiblemente, le recordaba un error que podía surgir en cualquier momento y empañar su impecable reputación, despojándolo de todos sus beneficios. Donna decidió que pediría el divorcio. Vivir con un tramposo no era una opción para ella. Ella compartió con Santos algunos detalles interesantes sobre el destino de su restaurante. Inmediatamente después de hablar con él, Enrique Calvo contactó a Andreo y le propuso comprar la vieja cabaña. Andreo aceptó. Claramente, el antiguo propietario actuaba en su propio interés y por miedo de que Santos decidiera reclamar el restaurante. Negociar con Andreo sobre inversiones y convertirse nuevamente en un serio competidor era algo que Enrique Calvo no podía permitir. Decidió que vender el restaurante sería una pérdida menor. También vendió la laguna, que estaba en declive, se mudó a algún lugar cerca del mar en el campo, compró una casa y decidió enfocarse en los viñedos y la salud, lo cual no agradó a su joven esposa. Parece que pronto se divorciarán. Se despidieron como viejos amigos. Dona Morera se quedó mucho tiempo en la puerta de su casa, despidiéndose de señor Somero mientras se alejaba en su coche. En casa, tuvo que pasar mucho tiempo consolando a Anita, quien estaba histérica y llorando. Todas sus esperanzas y sueños sobre su padre se habían desmoronado, era una persona terrible. Su esposa lo confirmó. Lloró silenciosamente en su almohada toda la noche, por lo que por la mañana su rostro estaba severamente hinchado por las lágrimas. Pero por la tarde, habiéndose tomado el día libre en el trabajo, visitaron las tumbas de sus padres, primero la madre de Anita, luego los padres de Santos. Llevaron flores frescas, hablaron con ellos de corazón, pidiendo su intercesión y buscando perdón. Y Anita siguió adelante. Esa noche, se reía a carcajadas de los chistes contados por señora Sibila, quien vino a averiguar qué eventos interesantes estaban sucediendo en la casa de los vecinos. Invitados misteriosos, lágrimas. Naturalmente, la familia Somero le contó todo, conscientes de que para mañana todo el pueblo sabría sobre Andreo. Bien merecido. Al regresar del trabajo al día siguiente, encontraron un coche familiar estacionado en su casa. Dentro, Dona Morera dormía en el asiento del conductor. Santos golpeó la ventana. Ella se despertó, abrió los ojos a regañadientes y entrecerró los ojos. «Oh, ¿eres tú? He estado esperando. ¿Por qué no fuiste a la casa de la vecina, señora Sibila? Ahí está, sentada en el banco, saludando. Probablemente te ha estado observando durante horas». Sí, me sentí un poco incómoda, se encogió de hombros Donna. Tengo noticias sobre el restaurante y todo. ¿Tienes un momento? El señor y señora Somero invitaron a Donna a una cena simple, papas guisadas con carne y una ensalada de verduras frescas. Señora Morera se ofreció a ayudar, se arremangó y cortó las verduras para la ensalada mientras Anita cocinaba y Santos pelaba papas. También compartió sus noticias, había hablado con Andreo esa misma noche. Le dijo todo lo que pensaba de él y exigió el divorcio. También había hablado con su padre. Estaba furioso como un jabalí y decidió tomar medidas para remover a Andreo del negocio pronto. Contactó a un abogado para esto.
Andreo inicialmente se resistió, negando cualquier culpa. Afirmó que Santos había inventado la historia de la infidelidad y una hija ilegítima para vengarse de él por el restaurante y un rencor de larga data. Donna Morera no se dejó engañar. Mostró una foto tomada en su teléfono de Andreo con la madre de Anita. Fue entonces cuando empezó a flaquear. Comenzó a disculparse, jurando que siempre había amado solo a Donna y a nadie más. Ella le ordenó empacar sus cosas y marcharse. Lo cual hizo, con el rabo entre las piernas. Es extraño, dijo Donna. Después de echarlo, pensé que lloraría inconsolablemente por el dolor. Pero, por el contrario, me sentí tan aliviada, como si me hubiera deshecho de la basura. Anita se rió. Donna Morera miró seriamente a Santos. Creo que te devolveré el restaurante, Santos. Santos, perplejo, la miró fijamente. ¿Qué? Te devolveré tu vieja cabaña. Mi padre dice que tiene potencial. Solía seguir tu progreso y te elogiaba. Estaba muy decepcionado cuando vendiste tu negocio. Pero Laguna no tiene ninguna posibilidad, solo sirve para la demolición y para arrendar el terreno. ¿Por qué no lo gestionas tú misma? Insistió Santos. Yo. Donna se rió. Nunca me ha gustado eso. Prefiero esto, señaló la ensalada. Me gusta cortar ensaladas. Todo ese lío de negocios no es para mí. En absoluto. Si realmente me devuelves el restaurante, dijo Santos, apenas creyendo en su suerte, te estaré agradecido por el resto de mi vida. En serio, sin bromas. Es mi bebé. Mi querido bebé. Solo asegúrate de no descuidar a tus propios hijos por este querido bebé, como hacen algunos, advirtió Donna, meneando el dedo. Cenaron, discutiendo planes futuros. Santos necesitaría volver a la ciudad si planeaba gestionar el restaurante. Pero algo dentro de él se resistía desesperadamente a esto. No quería volver a su vida anterior, el apartamento, el constante ajetreo, el dinero, el éxito. En la casa de sus padres con Anita, Santos era más feliz que nunca. Y le dijo esto a Donna honestamente, sin reservas. Si me lo devuelves, contrataré a un gerente y me apartaré. Creo que he superado esa etapa. Como quieras, Donna agitó la mano despreocupadamente. Solo no me hagas gestionarlo a mí. Señora Morera cumplió su promesa. Un mes después, volvió a ser el director general. Reclutó a uno de sus antiguos colegas como gerente. Viajaba a la ciudad una vez al mes para ver cómo iban las cosas y mantenía un control estricto sobre la documentación. Pero eso era todo. No podía sumergirse por completo en el negocio del restaurante. Anita estaba esperando un hijo. Renunciaron a sus trabajos en la granja, se dedicaron a la apicultura y producían miel. Viendo a su esposa pasear por el jardín con una manzana en la mano, Santos sonreía y pensaba en cómo todas las desgracias habían valido la pena para terminar aquí, en la casa de sus padres. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.